Para el día de hoy vamos a realizar una lámpara que enciende una luz y la apaga cuando toca una lámina metal. Los ingredientes que utilizaremos es diodo de LED, resistencia de 220 ohmios, resistencia de 1 megaohmio y una lámina de metal. La capacidad es una medida que indica la cantidad de carga eléctrica que un cuerpo puede almacenar. La biblioteca comprueba dos terminales del Arduino. Uno es el emisor, otro es receptor y mide el tiempo que tarda en alcanzar el mismo estado. Estos terminales se conectarán a un objeto metálico, como puede ser una lámina de aluminio. A medida que se acerque el objeto metálico, su cuerpo absorberá alguna carga eléctrica, haciendo que transcurra más tiempo para que los dos terminales tengan el mismo lado. El Arduino dará energía negativa con el GND. El pin 12 va a dar energía a la LED y a la resistencia de 220 ohmios. El pin y el pin 2 le van a dar energía a la resistencia de 1 megaohmio y a la resistencia de 1 megaohmio va a dar energía a la lámina metálica, que esto hará que cuando la vayamos a tocar se vaya a encender la LED. Gracias. Yo voy a explicar el código. Lo primero que tenemos que hacer es incluir la librería o importar la librería Capacitive Sensor. Esto lo vamos a hacer de la misma forma que incluimos la librería Servo en el proyecto medidor de estado de ánimo. Luego se va a crear una petición con el nombre de la librería, porque cuando se usa esta librería se le indica qué pins serán usados para enviar y recibir la información. Por ejemplo, en este proyecto el pin 4 envía información al sensor formado por una lámina metálica y a través de la resistencia de 1 megaohmio, y el pin 2 es el pin que va a recibir la información. Luego tenemos que configurar el umbral. Esto se va a configurar con una variable para el umbral de detección, el cual va a encender la lámpara una vez se haya superado este umbral. Se va a cambiar el valor del umbral después de comprobar el valor que permite encender al LED al tocar el sensor. En esta línea se va a definir el pin del LED para poder encenderlo y apagarlo. Luego, en el bloque de la función setup se va a abrir el motor serie a una velocidad de 9600 baudios por segundo. Esto se hace para poder ver los valores de lectura del sensor en la ventana del monitor serie. Aquí también se va a definir el pin de LED como output, o sea, salida. Luego tenemos que configurar la sensibilidad del tacto. Dentro de una función loop se va a crear una variable de tipo long que nos va a servir para guardar el valor del sensor. La librería va a devolver el valor del sensor usando un comando llamado Capacitive Sensor. Este va a tomar un argumento que identificará el número de muestras que se van a leer, que tienen que ser 30. Si se leen pocas muestras, va a ser muy posible que se vea una gran variación de valores en el sensor. Si se indican demasiadas muestras, será necesario introducir un retardo para que le dé tiempo a leer tantas veces. 30 muestras será un buen valor para comenzar. Y luego se va a mostrar el valor que se lee del sensor en la ventana del monitor serie. Luego tenemos que ver el control de la lámpara. Usando el if y el else, se va a comprobar si el valor leído del sensor es mayor que el valor del umbral. Y si es así, se va a encender el diodo LED rojo. Si no es así, se va a apagar el LED.
Y por último se va a añadir un pequeño retardo con la instrucción delay antes de finalizar la función loop. La funcionalidad. Después de programar la tarjeta Arduino, será necesario averiguar qué valores son los que encienden el diodo LED al tocar la lámina metálica, que es el sensor. Luego tenemos que abrir el monitor serie y anotar los valores que aparecen cuando no se toca el sensor. También tenemos que tocar suavemente sobre la lámina metálica que hace el sensor. Debe de ver cómo aumentan los valores mostrados en el monitor serie. Tenemos que tocar haciendo mayor presión y los valores deberán de aumentar mucho más. Una vez que tengamos una idea del rango de valores que produce el sensor según el nivel de presión ejercida, tendremos que volver al programa y cambiar el valor de la variable del umbral a un número ligeramente por encima cuando no se toca el sensor, pero con un valor menor que el que aparece cuando se toca. Por ejemplo, si el valor mostrado sin tocar varía entre 0 y un número máximo de 20, y cuando se toca sin presionar varía entre 1300 y más de 2000, se puede dejar el valor del umbral como está. Es posible hacer que la lámpara se encienda sin tocar la lámina metálica, ya que sin tocar valores entre 0 y 15, los valores son muy bajos y se acercan un dedo a menos de unos milímetros de la placa. Los valores aumentan a un mínimo de 23, que esta puede variar. Por lo tanto, si ahora se pone el valor del umbral a 30, será posible encender la lámpara sin tocar el sensor. Cargar el sketch con este nuevo valor del umbral. El diodo LED deberá de encenderse si se aproxima un dedo a pocos milímetros del sensor sin tocarlo, y deberá de apagarse cuando se aleje. Si no consigue que se encienda el LED, podemos disminuir el valor del umbral un poco, de 30 a 20. Hola, yo soy Angie y voy a explicar el armado del proyecto. Primero tenemos que poner una LED. Luego una resistencia de 10 megaohmios y una resistencia de 220 ohmios a la pata negativa del LED, y luego conectamos a tierra. Luego vamos a poner un cable en la pata positiva del LED y lo vamos a llevar al pin 12. Luego vamos a poner un cable a la pata izquierda de la resistencia, y esta va a ir al pin número 4. Y un cable a la otra pata de la resistencia que va a ir al pin número 2. Luego vamos a dar corriente negativa del GND. Y vamos a conectar un cable en la pata de la resistencia, y este lo vamos a poner acá con nuestro pedazo de lámina de metal. Y este es el armado.